Si se le dice a una persona, te animo a que confíes en Cristo, que creas en Él y entregues tu corazón y tu vida completa a Jesús, tal vez esa persona y otras personas generalmente contesten, mira, en cuanto limpie mis pecados, en cuanto arregle mi vida, entonces me voy a acercar a Jesús y me voy a ser cristiano. Mira, decir esto es como cuando un enfermo diría, en cuanto me recupere de mi enfermedad, entonces voy a ir al médico. Tú sabes que los médicos no son para los sanos, son para los enfermos. Y así hay muchas personas que piensan que el cristianismo es para las personas buenas, pero no es así. El cristianismo es para las personas pecadoras que se han arrepentido. Jesús no vino a buscar a buenas personas, no vino a buscar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. En Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este verso le dijo a algunos religiosos que estaban ahí, que se consideraban buenas personas, porque Jesús estaba sentado por la invitación de un hombre llamado Mateo, o también Leví, que estaba comiendo con publicanos y pecadores. Y le criticaron porque estaba sentado con ellos. Pero Jesús había venido a llamarles a ellos, a los pecadores, para arrepentimiento, y no había venido a llamar a justos. Esta historia lo vemos en Lucas capítulo 5, versículo 27 al 32, y lo vamos a leer. 5:27 al 32 dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Versículo 31. Jesús le responde y les dice a ellos, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para arrepentimiento, a pecadores al arrepentimiento. Esta historia nos enseña que Jesús no vino a buscar a buenas personas, no vino a buscar a las personas que se creen justos, sino vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y esta verdad nos lleva a 3 pensamientos que debemos de entender y que debemos de aplicar. Empecemos con el número 1. Pensamiento número 1. Jesús no vino a llamar a justos. Jesús no vino a llamar a personas buenas, a personas que se consideran correctas y que no hacen daño a nadie. Jesús no vino a llamar a justos. Si usted se cree una buena persona, usted piensa que no está haciendo daño a nadie, que vive bien, que es buena persona, pues en vez que esto le tranquilice, en realidad debería de alarmarle. Porque Jesús le está excluyendo cuando Él dice, no vine a buscar a justos. Él te está excluyendo si tú te consideras bueno. Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este texto lo dijo a líderes judíos, a religiosos, más conocidos como escribas y fariseos. ¿Quiénes eran estos hombres? Estos hombres vivían dedicados a la religión judía. Ellos no faltaban a la sinagoga, cada sábado se reunían y estaban ahí fieles en la sinagoga. No solo ello, sino que también ellos guardaban las costumbres religiosas. Cada cierto tiempo, cada cierta fecha, ellos siempre estaban participando ahí de sus fiestas religiosas. Ellos tenían estrictos horarios de oración, largas oraciones y no se fallaban ninguna. Ellos podían citar textos de memoria de las Escrituras. Y no solo eso, ellos creían que su religión era la escogida y era la única y que de ninguna forma iban a cambiar de religión. No sé si en alguna manera usted se parece a esas personas, pero ellos se consideraban buenas, moralmente buenos, de buen testimonio ante los demás. Así era su parecer y así era su testimonio ante los demás. Pero la Biblia dice que Jesús no vino a buscar a esta clase de personas que practican su religión, que son buenas personas, que son rectas, que viven bien. Jesús no vino a buscarle a estas personas. Jesús dice que vino a buscar, Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento.
Jesús, al llamar justos a estos hombres, lo que realmente estaba diciendo es que al llamarlos justos, les estaba diciendo que ellos se consideraban lo suficientemente buenos como para, por su propia justicia, ir al cielo. Ellos se creían que por su propia justicia se merecían el cielo. A eso se refiere las personas justas que dice Jesús. Si usted piensa que es una buena persona y que cuando usted muere va a ir al cielo, va a ir a la presencia de Dios porque no ha sido tan malo, usted se considera justa. Usted se considera que es lo suficientemente buena que va a ir a la presencia de Dios. Y así pensamos, ¿no? Que cuando una persona fallece y ahí está en su tumba, pensamos que ya está en el cielo porque no fue tan malo. Y de ahí viene la idea, ¿no? De que si fue bueno, va al cielo. Y si es malo, va al infierno. Pero no es así. La Escritura nos dice que Jesús viene a buscar a los pecadores y que los justos son excluidos por Jesús. No viene a buscarles a ellos, no viene a buscar a estas personas. Jesús viene a buscar a las personas que se consideran pecadoras, a las personas que reconocen que están mal. Por eso dice Lucas 5:31, dice, respondiendo Jesús le dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando Jesús decía esto, lo decía con ironía, lo decía con sarcasmo. Lo decía a los líderes judíos que estaban ahí, esos religiosos. Les estaba diciendo que si ustedes piensan que son lo suficientemente buenas como para merecer la salvación, entonces se ven a sí mismos como espiritualmente sanos y que por lo tanto no tienen necesidad de médico porque los médicos atienden a los que están enfermos. Jesús salva a una clase de personas. Jesús llama a una clase de personas. Y esto es los pecadores que reconocen su pecado. Los pecadores que reconocen que están mal y que necesitan de Dios. Que reconocen que necesitan del Dios del cielo porque están aterrados de su condición. Porque saben que un día van a dar cuenta a Dios. Y porque entienden que por sus propios medios no se van a salvar. Reconocen sus pecados, por lo tanto necesitan un médico. Reconocen que tienen una enfermedad espiritual y por lo tanto necesitan al médico, a Jesús para que les sane. La Biblia nos dice enfáticamente que no hay nadie bueno. Dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del hombre, del corazón de ellos, era continuamente solamente el mal. Desde el principio, después de que nuestros primeros padres pecaron, toda la humanidad está corrompida en pecados. Primera Reyes 8:46 dice, si pecare contra ti, porque no hay hombre que no peque. Salmo 142, versículo 2, versículo 3 dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice la Escritura. Salmo 143, versículo 2 dice, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Nadie puede justificarse ante Dios. Isaías 64, versículo 6, este texto nos dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Todo lo mejor que podamos hacer, todo lo bueno que podamos hacer ante Dios, para Dios es trapos de inmundicia. Los que se ven justos, los que se ven buenos, los que piensan que son buenas personas, es porque no conocen al Dios Santo. Ellos piensan que son buenas personas, que no necesitan de Dios, que son buenos padres, buenos jefes, buenos trabajadores, buenas personas. Se ven buenas para sí mismos. ¿Sabes por qué? Porque esta persona, o usted que se reconoce que no es tan mala persona, es porque usted realmente no conoce al Dios Santo. No conoce al Dios Santo. Y le voy a explicar por qué. Estos textos que le voy a mostrar, se va a dar cuenta que una persona que cuando se acerca a su presencia, que cuando conoce a Dios, no se ve a sí mismo como santo. Al contrario, se ve como pecador, se reconoce su falta. En otras palabras, cuando más se acerca a Dios, cuando uno más se acerca al Dios del cielo, se ve más pecador, más sucio. Se da cuenta que está en grave situación ante Dios. En cuanto al revés, cuando son personas que están más lejos de Dios,
no ven a sí mismos su condición y piensan que son buenas personas. Otra vez, mientras más usted se acerque a Dios, reconocerá cuán pecador y en grave situación que uno está. Es por eso que le digo que cuando una persona se ve justa a sí mismo es porque no conoce realmente al Dios Santo. Hay un pasaje en las Escrituras que habla de un profeta llamado Isaías. Isaías vio una visión que oyó a algunos ángeles que estaban diciendo, Santo, Santo, Santo es Jehová. Y él se sentía que estaba en la presencia de Dios. Y luego él se dice, lamentando de su condición, porque él estaba en la presencia de Dios, él dice en Isaías capítulo 6, versículo 5, Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, habitado en medio de pueblos que tienen labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Lo que estaba diciendo es que yo estoy en un grave problema, estoy en crisis, voy a morir porque estoy en la presencia de Dios. Isaías sabía que al acercarse a la presencia de Dios, él moriría. ¿Y por qué? Porque es pecador. Es como cuando una persona se acercaría al sol. ¿Sabe que una persona no puede acercarse al calor? Automáticamente quedaría eliminado. Por el calor consumiría a la persona. De igual manera, nadie que es una persona pecadora se acerca a Dios, podría seguir viviendo, moriría. Por eso dice Isaías, por eso él lamenta su condición, porque dice, soy pecador, porque estoy en la presencia de Dios, voy a morir, ¿cómo voy a seguir acá? Y estaba temeroso, porque es así, nadie que pueda acercarse a Dios seguiría vivo, porque es pecador y porque ha vivido mal, es pecador y quedaría muerto ante la presencia de Dios. Más adelante en otro libro de las Escrituras, en el libro de Job, en las Escrituras se menciona, Dios dice de este hombre Job, en Job 1:8 dice que era un varón perfecto, era un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era una persona, Dios mismo estaba atestiguando de este hombre. Pero más adelante cuando Job empieza a pasar pruebas, sus amigos van, le acusan de que tal vez vino problemas por su pecado, y él se veía a sí mismo, decía, ¿qué hice yo para merecer estas cosas? Y él examinaba y pensaba tal vez que no había hecho tan cosas malas como para merecer los desastres que le habían venido. Pero luego se encuentra con Dios y la presencia de Dios viene y empiezan a hablar y Dios le empieza a declarar sus juicios y él sencillamente calla la boca. Y él más adelante dice, después de haber escuchado a Dios, y él dice en Job 42:5, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, o en otras palabras, entienden. Versículo 6, Job 42:6, dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Lo que pasa es que Job se arrepentía de su pecaminosidad. Él entendía que aunque en las Escrituras se dice de él que era varón perfecto, recto y temeroso de Dios, realmente era pecador. Y como se había acercado a la presencia de Dios, la presencia de Dios estaba ahí ante Job, él reconocía más su pecado, su pecaminosidad. Él veía, es como cuando una persona está sucia. Cuando hay oscuridad no ve que está sucio, pero cuando enciende la luz y se acerca a esa luz, entonces empieza a ver sus manchas, empieza a ver las cosas que necesita cambiar y que necesita limpiar. Así es una persona cuando se acerca a Dios. Cuando usted está lejos de Dios, usted piensa que es buena persona y que no necesita arreglar nada. Pero cuando usted se acerca a Dios, va a haber manchas en su vida. Va a reconocer que necesita limpiarse, que necesita la sangre de Cristo para limpiar sus pecados. Usted entenderá y reconocerá que es pecador y que necesita acercarse a Él y pedir perdón. Y eso ocurre cuando usted se acerca a Dios. Pero si usted se mantiene lejos, es porque usted piense que no necesita a Dios. Entonces, una persona que se considera justa realmente está siendo excluida por Jesús, porque Jesús no vino a llamar a esas personas. Vino a llamar a personas que reconocen sus pecados. Estos textos que te acabo de compartir nos enseñan y nos dicen que nadie que ha tenido un brillo de la absoluta santidad de Dios se atreve a pensar que su propia justicia le va a permitir estar delante de un Dios impresionante. En otras palabras, nadie
que en alguna manera se ha acercado a la presencia de Dios puede pensar que puede habitar en su presencia como si nada pasara. No es así. Cuanto más nos acercamos a Dios, más vemos la gravedad de nuestros pecados y más vemos la necesidad de arrepentirnos y vemos que realmente estamos enfermos y que le necesitamos a Jesús que perdone nuestros pecados. Cuando alguien se considera bueno, es porque solo se está comparando con otras personas. Usted se considera buena persona porque está viendo a sus vecinos, a otras personas, y se compara con ellos. Pero quiero invitarle a que se compare con Dios. Se dará cuenta que usted es pecador. Por eso le digo, cuanto más se acerca a Dios, más verá su pecaminosidad. Cuando se compara a Cristo, usted se da cuenta que cuán lejos está de lo que es Cristo. Por lo tanto, reconozca que usted es pecador y que usted necesita al médico, a Jesús. Y así fue con los fariseos, porque ellos se comparaban con otros. Por eso criticaron a Jesús, porque ellos se comparaban con publicanos y pecadores. Estaban mirando solamente lo de afuera, pero Dios no solo mira lo de afuera, Dios mira lo que está adentro. Jesús había dicho de estos religiosos, de estos fariseos, de estos que se consideraban justos, en Mateo 23, 27 dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia». Jesús fue directo con esto. Mira, si al escuchar estas palabras tú reconoces tus pecados y entiendes que tienes una gran deuda con Dios, entonces tengo una buena noticia para ti. Hay una buena noticia para ti si tú reconoces al final que no eres buena persona, que tú reconoces que a pesar de que tal vez en un sentido ante los demás externamente vives una buena vida, pero dentro de ti reconoces que eres pecador y que necesitas de Dios y que irías a un camino de castigo eterno en tu muerte porque reconoces tus pecados. Si tú reconoces tus pecados, tengo una buena noticia para ti. Número 2, Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Número 2, Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:27 dice: «Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos». Leví dice que era un publicano. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos, o un publicano, era un agente de rentas públicas. Eran personas que eran mirados con menosprecio porque siendo judíos trabajaban para los romanos. Y esto era en un sentido que eran como traidores para su nación. Y ellos no solamente eran así como traidores para su nación, sino que tenían una reputación de ser deshonestos porque cobraban más de lo debido. Una parte para Roma y otra parte para su bolsillo. Y Leví era uno de ellos. Eso eran los publicanos, que cobraban más de lo debido. Lucas 5:27 dice: «Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme». Jesús le llama a Leví desde donde estaba y lo llama y le dice: sígueme. Versículo 28 dice: «Y dejándolo todo, se levantó y le siguió». Los pecadores necesitan de Cristo y Él vino a llamarlos. Así como le llama a Leví, que estaba sentado desde su posición de donde estaba, de su deshonestidad, de su pecado, de su maldad, de la posición donde él estaba, desde ahí el Señor lo llamó. Y por eso dice en Lucas 5:6, Romanos capítulo 5, versículo 6, dice: «Porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos». Jesús murió no por los buenos, Jesús murió no por la gente buena, por la gente justa que no es tan mala, Jesús murió por los impíos. Cristo vino a salvar a aquellas personas que se consideran tan pecadores que piensan que están fuera del alcance de Dios. Jesús vino a salvar esta clase de personas y Leví era uno de ellos. Y Leví dejó su profesión codiciosa y siguió a Jesús. Jesús tomó la iniciativa porque primero le llama a Leví y Leví responde al llamado. Le llamó desde la misma posición de su pecado y Jesús también te llama. Desde el lugar donde tú estás, desde tu adulterio, de ser un ladrón, desde tu codicia,
desde la posición donde tú te encuentras ahora, Él te está llamando a Él. Él no está diciendo que necesitas limpiarte para venir a mí. Él está diciendo que vengas a Él, que Él está listo para limpiarte. Él está diciendo que tienes que arreglar tus pecados para que vengas a mí. Él está diciendo, ven con tus pecados que yo aquí los voy a limpiar y voy a darte un corazón nuevo. Usted no puede pensar que es tan malo, que Dios no va a perdonarle. Usted no puede pensar que que usted es tan pecador que Dios no podrá perdonarle. Al contrario, Jesús específicamente le vino a buscar a usted. De las cosas malas y pecaminosas que hizo, le vino a buscar a usted porque quiere salvarle, quiere rescatarle de sus pecados. Vemos que el cambio en Leví, en este hombre publicano, no se debió a su decisión, sino al llamado de Cristo. Solo Dios puede cambiar radicalmente nuestras vidas. Cambiar tu vida no tiene que ver contigo, tiene que ver con Dios. Así que si oyes el llamado de Jesús, si ahora estás escuchando el llamado de Jesús, solo cree en Él y Él se encarga de los demás. El Espíritu Santo puede darte convicción a tu corazón para que creas en Él. Responde al llamado de Cristo. Responde a Él para que Él pueda renovarte. El cambio es Él quien lo hace. Jesús es quien lo hace. Responder al llamado de Cristo no es necesariamente dejar tu profesión como lo hizo Leví, pero sí dejar tu vida pecaminosa. Es voltear tu vida radicalmente a Jesús. El arrepentimiento es un cambio a Jesús. Es que usted vive para Jesús. Es que usted entrega su vida para Jesús. Entonces, le invito a que usted pueda oír el llamado, porque Jesús se encarga del cambio. Usted solo debe hacer como Leví, escuchar su llamado y obedecer e ir hacia Él. Reconozca sus pecados, pida perdón a Jesús y Él se encarga del cambio. Usted no puede pensar cuando arregle mis pecados, cuando viva bien, cuando tome una decisión segura, recién entonces voy a ir donde Jesús o recién entonces voy a ir a la iglesia. No, no funciona así, porque usted no dice, voy a sanarme, voy a recuperarme, voy a sanarme de mi enfermedad, entonces recién voy a visitar al médico. Usted no hace esto. Usted va al médico cuando está enfermo. Usted es pecador. Usted acepte su pecado. Usted acepte que ha hecho lo malo. Entonces vaya al médico. Vaya a Jesús para que le limpie, para que le perdone, para que le sane, para que le cambie. Solo Jesús puede hacerlo. Así que entregue su vida hacia Él. Entregue su vida al Señor del cielo. Leví, dice la Biblia, que lleno de gozo hizo un banquete para Jesús. Hizo un gran banquete para Jesús. Porque eso es lo que produce el arrepentimiento. El arrepentimiento produce gozo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 5, versículo 7 dice, os digo que así hará más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay gozo por la persona que se arrepiente. En Lucas 15:10 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. En el cielo hay gozo, pero también hay gozo en la persona que se arrepiente. Le animo entonces que usted entregue su vida a Jesús, que usted no piense que es tan malo que Jesús no le va a aceptar. Al contrario, Jesús vino a buscarle a usted. Es por lo tanto que usted vaya y oiga el llamado de Jesús. Y número 3 para terminar. Jesús usa a los pecadores arrepentidos para llamar pecadores. Jesús usa a los pecadores arrepentidos para llamar a pecadores. Lucas 5:29 dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Leví hizo un gran banquete y había invitado a sus amigos, a otros publicanos y a otras personas conocidas. Y todos ellos, según los fariseos y escribas, catalogados como publicanos y pecadores, rechazados de la sociedad. Pero Leví lo que quería es que sus amigos, ellos conocieran lo que él conoció. Y él entendía que Jesús los llamaba, que no los hacía a un lado, que ellos en su condición de pecadores, Jesús había venido a buscarles. Y él entonces se arrepintió y quería, en su arrepentimiento y muestra de su arrepentimiento, quería que también sus amigos, otros como él, conocieran también a Jesús. El arrepentimiento significa
que usted acepta la misión de Cristo para su vida. Y Él nos ha dado una misión, que ahora que nosotros nos hemos arrepentido, llamemos a otros para que también se arrepientan. Usted no puede simplemente arrepentirse, creer en Jesús y luego seguir viviendo su vida y no seguir a Jesús. No. Si usted ha entregado su vida a Jesús, usted se arrepiente de sus pecados, entonces usted va a vivir para Jesús y va a seguir a Jesús y va a asumir la misión que Dios le está dando a usted. Es que usted llama a otros. Usted que se arrepintió, llame a otros pecadores para que también se arrepientan. El propósito del Señor Jesús es usarnos a nosotros como pecadores arrepentidos para llamar a otros pecadores al arrepentimiento a través de nosotros, a través de usted. Dios quiere tomar su vida a usted para llamar a otros pecadores a través de su vida. Entonces, ¿cómo entender y poner en práctica esta misión de Cristo en nuestras vidas? Manteniendo y cultivando relaciones con los que aún no han creído en Cristo. Dios le ha dado una misión de llamar a otros pecadores al arrepentimiento. ¿Y cómo lo va a lograr? Manteniendo y cultivando las relaciones con los que aún todavía, aquellos que todavía no han creído en Cristo. Pero un ratito, debe comprender lo siguiente en cuanto a este punto. Primera cosa, ¿cómo lo puede hacer? Número 1, cultivando relaciones con los no creyentes con el propósito exclusivamente de presentarlos a Cristo, así como lo hizo Mateo. Podemos asumir nuestra misión que Dios nos ha puesto en esta vida de llamar a otros al arrepentimiento, manteniendo y cultivando las relaciones con aquellos que no han creído en Jesús. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entendiendo que nuestro propósito de la relación con aquellos que todavía siguen en sus pecados es para presentarlos a Jesús. Ese es el propósito de mantener la relación con ellos, que conozcan a Jesús. Siguiente cosa, al cultivar relaciones con los no creyentes, debemos estar alertas para no terminar practicando los pecados con ellos. La idea de relacionarse con ellos no es para seguir pecando con ellos, no, es para que ellos puedan conocer a Jesús a través de nosotros. Por eso mantenemos y cultivamos las relaciones, para presentarles a Jesús y no para que nosotros podamos practicar los pecados con ellos. Y la tercera cosa en este punto, para entenderlo bien, es vergonzoso romper relaciones con los no creyentes para pecar con los creyentes pecadores. En otras palabras, qué vergonzoso es que, digamos, uno se aparta de los pecadores de la sociedad, se aparta, pero luego se junta con otros creyentes para practicar pecados con ellos. Eso es una vergüenza. En las Escrituras nos mencionan que debemos de apartarnos de creyentes que se llaman creyentes y que practican pecados. La idea no es esta. No nos separamos del mundo para juntarnos con otros cristianos para seguir pecando. No, hemos abandonado el pecado. Nos hemos arrepentido. Ahora Dios nos usa para llamar a otros pecadores para que conozcan a Jesús. Ese es el propósito de cultivar la relación. Tener cuidado de no caer en los pecados de ellos. Y lo peor sería que rompamos relaciones con los no creyentes para practicar pecados con los creyentes que están pecando. Y la cuestión no funciona así. Tenemos una misión de llamar a otros. Así como nosotros nos hemos arrepentido, hay que llamar a otros a que también se arrepientan y entreguen su vida a Jesús. ¿Qué piensas de un consultorio médico cuyo cartel en la puerta diga: no se atienden enfermos? Es algo contradictorio. Lo mismo sería que también es contradictorio que en una iglesia no acepten a personas pecadoras y que lo rechacen a los pecadores. Que apenas llega una persona que no es tan conocida en la iglesia y que se nota que no es tan buena, en otras palabras, y es pecador, y uno lo hace a un lado. Eso es algo que no debe de pasar. Jesús vino a llamar a pecadores y debemos estar listos para ayudarles a que conozcan a Jesús. Si te consideras buena persona, deberías alarmarte, porque Cristo vino a salvar a pecadores y no a personas buenas. Pero si tú confiesas que eres pecador, tienes la promesa de las Escrituras que Cristo murió por tus pecados y te dará vida eterna. Y si te arrepientes y crees en Jesús,
conocerás el gozo de tenerlo, cenando Él en tu mesa, es decir, teniendo comunión con Él. Y al mismo tiempo, cómo Él te puede usar para compartir las buenas nuevas con otros pecadores. Por otro lado, los pecadores arrepentidos que hemos recibido la sanidad del perdón de Dios, debemos mantener la relación con otros pecadores con el propósito de darles a conocer a Jesús. No debemos subestimar el poder de Dios para transformar a los pecadores, porque Dios tomó a Leví, lo llamó y Leví se convirtió en uno de sus apóstoles. Escribió uno de los evangelios, escribió el primer libro del Nuevo Testamento y Dios lo usó de una manera que glorificó el nombre de Dios. No subestimes lo que Dios puede hacer en tu vida. Yo no sé en qué posición estás, qué clase de pecado hayas cometido, qué cosas y secretos estarás guardando, qué cosas de años tal vez no has dicho a nadie, pero es hora de confesarlo. Es hora de hablar con Dios. Es hora de dejar de pensar de que Dios no te va a recibir. No, Jesús vino a buscarte a ti. Viene a buscarte a ti que has pecado, que has hecho lo malo y quiere sanarte, quiere librarte, quiere sacarte de donde estás. Así que acéptale y recíbele en tu corazón. Él vino a morir en la cruz por ti, pecador, porque te ama. Así que cree en Él y recíbele en tu corazón. Y una vez cuando creas en Él, te toca que asumas la misión de llamar a otros pecadores a que se arrepientan, así como tú lo hiciste, así como lo hicimos. Entrega tu vida a Jesús y seamos testigos de Él para llamar a otros al arrepentimiento.